Buen día, jóvenes. Es un gusto para mí darles este día la clase de validación de métodos microbiológicos y manejo de resultados fuera de especificación. Como resultado de las repetidas veces, ¿verdad? Que vemos métodos nuevos hoy en día. La clase pasada que teníamos los métodos microbiológicos rápidos y que todos necesitan validarse. De hecho, algunos métodos microbiológicos tradicionales necesitan validarse, entonces es la razón de esta clase. Y complementar un poco lo que dieron en seminario sus compañeras sobre cuando tenemos resultados fuera de especificación. Queremos ver entonces en esta clase relacionar el contenido de los apartados 1223 y 1225 que tratan sobre validaciones, esto de la USP, revisar un poquito que hay una política aquí en El Salvador del Organismo Salvadoreño de Acreditación que habla sobre validación de métodos microbiológicos. También por otro lado, vamos a vincular este tema con cómo se hace un estudio o una investigación de los resultados fuera de especificación y fuera de tendencia, viendo los pasos principales de este proceso. Primero, se relacionan los dos temas porque vemos que cuando tenemos un resultado no esperado de un ensayo, a veces puede recaer la duda en el método que realizamos. ¿Será que no estamos realizando bien un método? Entonces, por eso es necesario validar o verificar un método, porque al validarlo nosotros conocemos más sobre él, nos proporciona información que nos permitirá demostrar que el método cumple los fines para el cual ha sido seleccionado, permite a los analistas conocer a profundidad los parámetros de desempeño del método y nos ayuda a ver oportunidades de cómo mejorar ese método, esa técnica, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante realizar las validaciones. En la USP hay dos capítulos que nos hablan sobre validaciones. Son los capítulos, digamos, más antiguos, el del 1223, que habla específicamente de métodos microbiológicos alternativos y puede aplicar a esos métodos alternativos que veíamos en la clase anterior, los métodos rápidos, o a procedimientos ya tradicionales para verificar su desempeño. Este capítulo clasifica los métodos en dos tipos: en pruebas cualitativas, que detectan la presencia o ausencia de microorganismos, y en pruebas cuantitativas, o sea, que me dicen cuántos microorganismos puede encontrar una muestra. Si nosotros nos vamos al procedimiento, o sea, al apartado 1225, que es más general, que habla sobre validación de procedimientos farmacopeicos, creo que incluso en términos de publicación es anterior al 1223, o sea, ya estaba en la USP antes que existiera el 1223, trataba, por ejemplo, los métodos microbiológicos como un método de determinación de impurezas en materias primas o en producto terminado. Entonces, hay conceptos tanto en el 1225 como en el 1223 que me ayudarán a comprender cómo es un proceso de validación de un método. Pero además, en el capítulo 1225 yo encontraré que también es que se valida la cuantificación de los componentes de las materias primas o productos, y allí entra el tema de determinación de potencia de antibióticos. Entonces, todo esto, si leemos con profundidad estos capítulos, vamos a ver definiciones como la de exactitud. Yo tengo que ver la exactitud de mi método, que consiste en que haya proximidad entre los resultados de prueba con el valor verdadero. Recordar que siempre el valor verdadero lo llevamos porque llevamos un estándar, ya sea una suspensión estándar de microorganismos o llevamos un estándar de un antibiótico. Ese va a ser nuestro valor exacto, el del estándar, y compararemos lo que obtenemos en nuestra validación, en nuestra muestra, con lo que hemos inoculado. En microbiología más o menos así se trabaja, con lo que se inocula
de estándar, ¿verdad? En la USP dices que el análisis de impurezas se evalúa agregando una cantidad conocida, lo que yo les decía, ¿verdad? Que agregamos un inóculo. En el caso de la prueba de aptitud, ¿se acuerdan de límites? Llevábamos el inóculo en la muestra, en el grupo control peptona, y digamos que el valor verdadero era el grupo control. Y igual en las endotoxinas llevamos la curva de calibración, ¿verdad? Así funciona siempre. Pide la USP hacer mínimo 9 determinaciones sobre 3 niveles de concentración. Entonces lo hemos podido ver a lo largo de todos los métodos que hemos visto en este ciclo, principalmente en la prueba de aptitud, y que, bueno, básicamente ahí solo se lleva un nivel, ¿verdad? Pero en endotoxinas que va la curva de calibración que llevamos 4 niveles, digamos. Entonces, para que tengan una idea de cómo es que se hace esto de la exactitud. Otro concepto es el concepto de precisión, que me habla sobre el grado de concordancia entre los resultados de las pruebas individuales. Se expresa como la desviación estándar, o sea, entre menor es la desviación estándar, decimos que un método es más preciso, y también se puede dividir según lo que estemos evaluando, las diferencias, si es en el mismo ensayo por la misma persona o por diferentes personas o en diferentes días, se le llamará reproducibilidad o se le llamará precisión intermedia o repetibilidad. Entonces aquí realmente es la cercanía de los datos. O sea, a veces un dato puede ser preciso, pero como está muy alejado del valor verdadero, no es exacto. Lo que queremos es que una medición sea precisa y exacta, o sea, muy cercanas las repeticiones y cerca del valor verdadero. Hay ocasiones en que tenemos resultados no precisos y no exactos, o puede ser que sean bastante exactos, o sea, más cercanos al valor verdadero, pero que no son precisos. Entonces, todas esas condiciones se podrían observar. Se dice que se determina mediante el análisis de un número suficiente de alícuotas de muestra homogénea que pueda, o sea, más bien son como repeticiones, ¿verdad?, que permitan calcular estimaciones válidas de la desviación estándar o coeficiente de variación. Pueden ser en microbiología 2, 3, 4 repeticiones, ¿verdad? Ahí dependerá del diseño, ya lo veremos en el procedimiento de la OSA que sugiere. Y en ICH me dice de una vez mínimo 9 determinaciones sobre mínimo 3 niveles de concentración o 6 al 100% de la concentración de prueba. O sea, todos ya me sugieren qué es lo que se puede hacer. Otro parámetro de desempeño que debo demostrar en los métodos microbiológicos es la especificidad. La especificidad se define como la capacidad de evaluar de manera inequívoca el analito en presencia de aquellos componentes cuya presencia resulta previsible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a detectar, por ejemplo, si hay E. coli cuando hay otras mesófilos aerobios, ¿verdad? Se deben desarrollar métodos específicos o se le llama pruebas de pureza. En el caso de antibióticos, ¿verdad?, se garantiza que los análisis efectuados permiten declarar con exactitud el contenido de impurezas de un analito. En ese caso, bueno, no sería lo de antibióticos, sino que más bien esa impureza independientemente de que el material contenga otras cosas, o sea, que las demás cosas no hagan parecer que yo tengo esa impureza cuando no la tengo, ¿verdad? Se dice que se puede establecer la especificidad mediante la adición al fármaco o productos farmacéuticos una cantidad conocida de impurezas de concentraciones adecuadas y que se determinan con exactitud y precisión adecuadas. Digamos acá, cuando se acuerdan ustedes de la prueba de aptitud, agregábamos cada microorganismo por separado, ¿se acuerdan? No los agregábamos todos los microorganismos al mismo tiempo y me daba un límite, o sea, por un factor de 2, o sea, tampoco si yo en el grupo de prueba tenía más del doble de lo que yo tenía en el grupo de viabilidad, me puede decir un poco de que o que la muestra está contaminada o que no sé por qué me está dando inespecificidad la prueba, ¿verdad? Debo tener aproximadamente los mismos valores
de la impureza, en este caso el microorganismo, en los 3 grupos, ¿se acuerdan, verdad? Eso en cuanto a la especificidad. Luego, si nosotros queremos ver de mejor forma la especificidad, se tiene que hacer también esta prueba y quizás aplica más en la determinación de microorganismos específicos, donde ya vemos medio selectivo y se acuerdan que podemos usar el microorganismo blanco o microorganismo target y el no target. ¿Se acuerdan que lo que queríamos era que en el medio selectivo no se recuperara el microorganismo no target? Ahí es donde mejor se puede ver la especificidad en las pruebas de determinación de microorganismos específicos. Se puede ver también en las pruebas de endotoxinas, en todas esas pruebas que no quiero detectar glucanos, sino que lo que quiero detectar es endotoxinas. Así lo podemos ver. Entonces, todo esto aplica para cualquier método, ya sea microbiológico o no, físico-químico, de cualquier tipo. Pero se describen así en la USP. También debo de ver en los métodos cuantitativos el límite de detección, que se define como la cantidad mínima que puede detectarse en una muestra. Si se acuerdan el límite, veíamos que si en la dilución 1 en 10 el límite de detección es 10, si hacíamos la dilución 1 en 50 el límite de detección es 50 y así. Por otro lado está el límite de cuantificación, que es la mínima cantidad de analito en una muestra que se puede determinar con precisión y exactitud. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos a veces demasiados impurezas, en nuestro caso, que serían los microorganismos, tenemos que hacer diluciones. Si nosotros hacemos poquitas diluciones, solamente vamos a poder decir, esta muestra tiene mayor de 1000 UFC. Por ejemplo, o tiene mayor de 10.000, pero como les decía, o sea, tenemos que conocer el límite de cuantificación y eso va a depender de nuestros intereses y para el diseño de las pruebas nos va a servir así. Entonces, tenemos que tener la parte baja, cuánto es lo mínimo que detecta, y la parte máxima, que es la mínima cantidad que se puede determinar con precisión y exactitud, tratando de evitar esa situación de contar, por ejemplo, cuadrantes y así. ¿Se acuerdan ustedes cuando salen demasiadas? Ahí no podemos garantizar el límite de cuantificación porque son demasiadas colonias. Entonces tenemos que tener un método adecuado que diga, estoy segura de esta cantidad mínima que puedo contar y también estoy segura de esta es la cantidad máxima. A eso se refiere el límite de detección y el límite de cuantificación. También tengo que ver la linealidad, porque ¿qué es lo que sucede? Y por eso es la razón que tenemos que tener un límite de cuantificación, porque puede ser que nosotros estimemos un valor más alto, podamos extrapolar, pero ¿qué es lo que sucede? A veces el método hace que fuera del rango lineal se empiece a inclinar y que no haya una precisión, o sea, la señal del método en este caso sería conteo de colonias, puede ser, no sé, coágulo o no coágulo, o turbidez, ¿verdad? O una señal en el espectrofotómetro, pero se vuelve, cuando hay demasiada sustancia, ya pierde la linealidad el método y yo puedo estar estimando, uno esperaría que todo esto fuera lineal, que yo tenga mucho analito y a lo mejor no tengo tanto, o a lo mejor sí, está un poco inclinada, pueda creer que tenga menos o más de lo que realmente hay de impureza en el material que estoy analizando. Entonces la linealidad, tengo que demostrar que como yo desarrollo el método, estoy dentro de valores lineales, por eso se dice contar entre 25 y 250 colonias. Y el intervalo es simplemente los valores de concentración del analito a los cuales se observa esta linealidad. Entonces eso es el intervalo. Hay criterios para pruebas cualitativas y hay
para pruebas cuantitativas, o sea, para criterios o parámetros que se deben de evaluar si se trata de una prueba cualitativa o una prueba cuantitativa. Primero, para las pruebas cualitativas, que son aquellas, en el caso de microbiología, es la presencia o ausencia de microorganismos, digamos, y en el caso de endotoxinas, el método Hedley-Clot es un poquito cualitativo, es semi-cuantitativo, por eso decimos, ¿verdad?, que dependerá de las diluciones que trabajemos. Primero, para las pruebas cualitativas debemos ver que el método sea específico y esto se demuestra normalmente con la habilidad de detectar un rango de microorganismos presentes en la muestra o también mediante la promoción del crecimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Hay medios que deben permitir el crecimiento de algunos microorganismos y otros que no. Y hay medios que deben de permitir el crecimiento de todos los microorganismos. Entonces, casi que se asegura la especificidad en las pruebas cualitativas mediante la prueba de promoción de crecimiento. O sea, la prueba de promoción de crecimiento es la prueba de especificidad para las pruebas cualitativas. Luego, límite de detección, el menor número de microorganismos que pueden ser detectados bajo condiciones experimentales. Esto debe ser validado. Uno puede observar que hay medios de cierto fabricante, o sea, el medio de cierta marca tendrá un límite de detección menor que otros medios de otras marcas. Eso lo vamos a ver también siempre por la promoción de crecimiento, pero asegurando que en la promoción de crecimiento estamos inoculando la cantidad adecuada de microorganismos. Normalmente se ve a través de esa prueba. Luego, la reproducibilidad también debe verse en las pruebas cualitativas, es el grado de precisión de los resultados obtenidos por análisis de la misma muestra bajo una variedad de condiciones. O sea que si lo hace un analista y yo le doy una suspensión, recupere. Si lo hace otro analista y le doy esa misma suspensión, el otro analista también lo recupere. Que sea reproducible, a veces se puede incorporar en diferentes marcas de medio de cultivo, va a depender de los intereses del laboratorio. Pero normalmente la reproducibilidad se refiere a estas características que ponemos aquí. Analistas, instrumentos, o sea, un cuentacolonias o otro, ¿verdad? Lotes de reactivo, laboratorios, etc. La robustez es como ya ponerle dificultades al método, es para ver si el método permanece inafectado por variaciones. Puede ser una variación de temperatura en la incubadora, puede ser una variación de calidad, de cantidad en diluyente, pueden ser otras cosas diferentes a la reproducibilidad, o sea, cosas como más drásticas para el método. Esto para las pruebas cualitativas. Ahora, las pruebas cuantitativas igual vamos a ver especificidad, límite de detección, reproducibilidad y robustez, pero también necesitamos ver la exactitud, la precisión, el límite de cuantificación, la linealidad y el rango. Es la diferencia. Estos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros se adicionan a la validación de las pruebas microbiológicas. Es importante que ustedes conozcan que en El Salvador ya hay criterios para la validación de las pruebas cuantitativas y que se ha incorporado mucho esta situación que observamos en las pruebas microbiológicas, de que debido a que las UFC siguen una distribución de Poisson o de Poisson, se podría decir, de que normalmente detectamos un poco, digamos, detectamos más, a veces menos microorganismos que cuando hay más. Entonces lo que se hace, lo que uno quiere es que sus datos sean normales, como las líneas azules, pero no, se sesgan un poco, normalmente detectamos menos de lo que realmente tienen las muestras. Entonces lo que se hace es que se hacen ajustes para que los conteos de las UFC se comporten más como una curva normal. Entonces, para que se comporten como una curva normal, se transforman los valores a unidades logarítmicas, o sea, sacarle el logaritmo base 10, o se transforman a raíz cuadrada del recuento más 1 para que de alguna forma se ajusten mejor una distribución normal y se le puedan aplicar las pruebas de hipótesis de distribución normal.
es un poquito ya más cuestión de estadística. Esto se vio porque cuando se desarrolló la política de la OSA, que esta política se desarrolló más o menos en el año 2011 y es como un auxiliar porque la OSA se encarga de verificar que los laboratorios apliquen, que hayan validado sus métodos, ¿verdad? Que los laboratorios conozcan las capacidades de sus métodos. Entonces se decidió hacer este lineamiento. Y entre los principales, digamos, parámetros que describe está la repetibilidad o precisión y la reproducibilidad, que también es parte de la precisión. Pero la repetibilidad se refiere a que un mismo analista y que el mismo haga 6 ensayos, que aquí le llaman nivel de fortificación, pero es la inoculación de la muestra. Entonces se refiere solo un analista y las repeticiones que haga un analista. A eso se refiere en la OSA la repetibilidad. Ahora, la reproducibilidad se refiere a 2 analistas, o sea, que a uno le salga muy cercano los valores que al otro. Entonces ya metemos otro parámetro que es el analista, ¿verdad? Entonces la diferencia entre repetibilidad y reproducibilidad es que una es con un analista y la otra es con 2. Y es como la reproducibilidad es repetir 2 veces la repetibilidad, ¿verdad? Valga la redundancia. Y hay, da los parámetros de aceptación de las pruebas. Pero, bueno, describe muchas cosas más esta política, pero pues les tocará leerlas ya cuando tengan que hacer validaciones. Les pido por favor que lean el protocolo de validación de límites que está al final de su manual, o sea, hay que leer ese porque está basado en la política de la OSA, entonces eso también va a venir en el examen, ese protocolo, alguna pregunta por ahí, entonces les pido que lo lean por favor. Entonces, porque ahí está más descrito esto de la política. Pero no es suficiente con que nosotros veamos en nuestro laboratorio cómo funciona el método, sino que todavía mejor es comparar con otros laboratorios. Por eso la política también pide no solo los controles internos para ensayos cualitativos, que son lo de la validación, ¿verdad? De ensayos cualitativos, y lo de la validación de ensayos cuantitativos, sino que también les pide controles externos, o sea, que haya participación, intercomparaciones, o sea, entre otros laboratorios, ya no solo ver un mismo método en un mismo laboratorio, diferentes personas y así, ¿verdad? Diferentes, sino que haya comparación con un laboratorio, por ejemplo, el laboratorio de la universidad, el laboratorio de microbiología de la universidad, con el laboratorio del Ministerio de Salud, con el laboratorio nacional de referencia, ¿verdad? O con la Dirección Nacional de Medicamentos o con el laboratorio del Ministerio de Agricultura y Ganadería y con los laboratorios privados, que viendo cómo aplican un método, cómo le sale a todos los resultados. Entonces, a eso se le llama intercomparaciones, comparar una misma muestra, todos los laboratorios, o sea, una misma porción, digamos, de una muestra que se supone homogénea en todos los laboratorios. Entonces, y para eso también existe otra política que se llama política de ensayos de aptitud, que hay que leerla y que esperemos que un día se implemente muy bien este tipo de pruebas aquí en El Salvador, porque ahorita lo que hace es que se compran y se comparan con laboratorios de Estados Unidos y así, o sea, cada laboratorio se compara, pero con laboratorios de Estados Unidos o de otros países que ofrezcan este servicio, ¿verdad? De pruebas e intercomparaciones. Bien. Esto en cuanto a las validaciones. Esto es para ver si una prueba está bien hecha. Debemos haber hecho una validación para ver si la prueba está bien hecha. Pero ahorita vamos a pasar a otro tema. Además de la validación, ¿cómo demostramos que nuestros procesos están bajo control? Porque podríamos haber hecho la validación y siempre de repente sale un resultado fuera de especificación. Entonces se dice que debemos demostrar el cumplimiento de las especificaciones y la homogeneidad de las tendencias. Lo decían sus compañeras en el seminario. Esto lo tenemos que demostrar. Tenemos que saber primero la definición de resultado fuera de especificación, se la dijeron sus compañeras, es cuando en un ensayo ese material que estamos evaluando, esa agua, esa materia prima, ese producto ya
terminado, o a lo mejor una evaluación ambiental. El ejemplo que veíamos en el seminario, cuando un medio de cultivo no cumple porque no cumple la prueba de esterilidad, que sale contaminado, o así las preguntas que poníamos para el seminario, ¿verdad? Cuando un agua sale contaminada con pseudomonas. Y así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso se le llama un fuera de especificación, o sea, una medición puntual. Pero luego de todo esto, idealmente cada laboratorio debe llevar las tendencias. Si todas las medios salen siempre estériles o alguna vez los medios salen sin esterilidad, si todas las aguas del sistema de agua salen siempre dentro de recuentos sin pseudomonas, o si de repente empiezan a presentar pseudomonas, entonces se le llama fuera de tendencia ya ver datos conjuntos de un mismo material durante un periodo de tiempo. Entonces un resultado fuera de tendencia es que depende del tiempo y que hará fuera de un intervalo de predicción que está fuera de los límites del control estadístico de un proceso. Entonces, a nosotros como microbiólogos tendremos que ver tanto fuera de especificación como fuera de tendencia. ¿Qué es lo que hacemos frente a unos resultados de esto? ¿Qué es lo que hacemos? Primero tengo que saber recordar, ¿verdad? Más bien porque ustedes ya lo saben que es una especificación y ya saben ustedes que es un requisito o un valor que debe cumplir una muestra. Por ejemplo, hay especificaciones de recuento para agua purificada que debe ser máximo 100, agua para inyección máximo 10 por cada 100 mililitros. Este es bien estricta, más estricta, ¿verdad? Y el agua potable que prácticamente es la misma especificación que agua purificada, pero bueno, se trabaja más o menos así en este país todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo un fuera de especificación? Que tengo 300, no digamos 200 porque todavía se vale. Tengo un 300 o aquí tengo un 100 y así. ¿Qué es lo que se hace? Hay dos etapas de la investigación de resultados fuera de especificación. OS, recordemos que es out of specification, o sea, del inglés out of specification, que quiere decir fuera de especificación. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? La fase 1, decía su compañera, ver si no he sido yo, señor, seré yo, señor, que me equivoqué, si fue un error en el laboratorio cuando yo hice la medición, o si es un error del proceso y que realmente el sistema de aguas no está trabajando bien y por eso es un resultado fuera de especificación. Lo primero que tenemos que preguntarnos siempre es, ¿habré sido yo, señor, el que hizo un error y por eso tengo mal este resultado? ¿Estaban los medios contaminados y por eso salió contaminada la muestra? ¿Qué será? Entonces tenemos que hacer la fase 1, que es la investigación del laboratorio, es determinar, el propósito de toda la investigación es determinar la causa raíz del fuera de especificación, lo cual es muy distinto a buscar culpables. No es que busquemos culpables, sino que tenemos que hallar la causa raíz para solucionar la causa raíz y que no se nos vuelva a repetir el problema. Aquí en esta fase el analista debe verificar los resultados. Si hay incumplimiento, debe guardar la muestra, informar inmediatamente al supervisor y con él conversar. Si existen errores evidentes, a lo mejor el analista desde que vio, bueno, aquí se le ven unas manchitas a esta placa, ¿verdad? Pero no pasa nada. Y sí resultó que como que creció pseudomonas y era a lo mejor porque la placa estaba mal desde antes. Ya habían reportado que para ese lote de placas habían salido unas contaminadas. Entonces ya, si el error le es evidente, se debe documentar lo que pasó, no continuar e invalidar por una causa asignable. ¿Quiénes deben de realizar esta investigación? La deben de realizar el analista y el supervisor, o sea, juntos siempre. El analista nunca debe de dejar de informar al supervisor sobre estas cosas porque al final, pues, el supervisor es su función es comunicar estas cosas, ¿verdad? Entonces, y analizarlas y proponer, está dentro de sus funciones ver eso. ¿Cuál es la responsabilidad, pues, del supervisor? Es realizar la evaluación objetiva y oportuna para verificar si hay error de laboratorio o si no hay error de laboratorio, él lo va a comunicar. Miren, pues, esto salió mal, pero no es del laboratorio, ya revisé todo con el analista, a lo mejor no solo el supervisor
conversa con el analista, sino que con el personal técnico también, o sea, tiene que hacer todas estas cosas. A veces puede ser ayudado del analista también, ¿verdad? Pero debe, el que al final, a lo mejor al final va a firmar, aunque el analista haga el informe de la investigación que se hizo, pero el que va a firmar es el supervisor y lo va a comunicar al gerente de control de calidad o también incluso a producción cuando, por ejemplo, no se detecta que haya sido un error de laboratorio. Entonces se lo va a tener que comunicar a producción y se vuelve más complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en la fase 1? Primero, discutir la metodología de análisis, sentarse despacio y decir cómo se hizo este análisis, qué se ocupó, cómo se ocupó, verificar si en realidad la bitácora se puede evidenciar que todo se hizo de acuerdo a lo establecido. Tal vez es que la especificación está mal escrita en el sistema, o sea, hubo un error de dedo y tal vez no es un resultado fuera de especificación, sino que fue una confusión. También el supervisor debe revisarle los cálculos al analista. Bueno, el mismo analista debe revisar sus cálculos también primero antes de pasarlo, ¿verdad? Revisar los materiales y el equipo utilizado, a veces ver los pH de los medios, ver si hubo la esterilización de los medios, cómo estuvo el ciclo del autoclave, muchas cosas, ¿verdad? Determinar si se usaron los medios de cultivo adecuados. Luego el TSA se parece mucho al play count, se parece al agar nutritivo y a lo mejor y si se usan los 3 medios en el laboratorio pueden dar resultados diferentes o a lo mejor, no sé, otro medio que haya sucedido o estaba vencido y no se habían dado cuenta, sí, ¿verdad? Situaciones así. También se deben verificar las áreas analíticas, que tal vez si no hubo contaminación en el área ese día, se fue la energía y se perdieron las presiones a lo mejor del laboratorio de microbiología o si entró mucha gente ese día que entraron a hacer mantenimientos, cosas así. Todo esto. Luego evaluar el entrenamiento del analista. A lo mejor tuvo una confusión. En general en microbiología hay que concentrarse, jóvenes, para hacer todo. Si se desconcentran, perdieron, empiezan a suceder cosas y se pierde la confianza en el analista, el mismo analista pierde la confianza en sí mismo, entonces no podemos permitir eso. El analista tiene que también ser responsable, reconocer cuando comete errores y ser responsable y decir, pues no lo volveré a cometer, desarrollaré algún sistema personal para ya no cometer este error. Y bueno, se deben documentar y preservar las evidencias siempre. Eso se debe de hacer. Cuando hay evidencia clara que sea un error del laboratorio, pues es que el pH estaba mal, y es que el autoclave estaba mal, es que me confundí como analista porque estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo, no sé. Se procede a realizar un reanálisis, pero solamente, yo creo que ya les he dicho anteriormente, si se ha demostrado que hay un error del laboratorio, si no, no. Luego se evalúa a lo mejor este error impacta otras muestras, si usa un medio vencido, también con otras muestras, o si es un medio, o se usó un medio que estaba contaminado y afectó a otras muestras, se debe hacer. Lo que se hace normalmente es un plan CAPA, que es esto quiere decir acciones correctivas, acciones preventivas, y luego se debe de medir la efectividad del plan CAPA, se refiere a eso. Creo que a lo mejor lo ven en tecnología farmacéutica o en control, también un tema parecido a este. Esto cuando es un error de laboratorio, del ensayo, pero si no se comprueba que hubo un error en laboratorio, se debe de seguir la investigación, porque la idea es identificar la causa raíz y determinar el impacto de este fuera de especificación para implementar acciones y evitar que este error se repita. O sea, imagínense, ustedes tenían solo una muestra de producto en el laboratorio, pero si dijeron, no, pues no es un error de laboratorio, entonces ya empieza a preocupar porque ¿cuántos de estos productos estarán contaminados, fuera de especificación o con una contaminación? ¿Cuánta de esta agua utilizamos y estaba contaminada? O situaciones así, ¿verdad? Entonces pasamos a la fase 2 de la investigación,
que ahora ya no solo la realiza el supervisor y el analista de control de calidad, sino que ya es una reunión así como que más grande, ¿verdad? Porque ya hay departamentos completos de la fábrica involucrados: producción, investigación y desarrollo, mantenimiento, metrología. Ya es una reunión más grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en esto? Es levantar la investigación, revisar toda la documentación, los aspectos que pudieron causar el problema, porque todo tiene que estar documentado, porque de nada, por eso si la DNM pues puede levantar no conformidad simplemente porque no haya documentación, porque ¿cómo vamos a revisar un problema que ya pasó probablemente hace 2 semanas si no tengo el documento? Porque la memoria pues es volátil, ¿verdad? Y especialmente en términos de detalles que a veces se requieren para saber cuál aspecto ocasiona un problema. Se debe de revisar la documentación, identificar las posibles causas asignables y definir acciones correctivas y responsables. El plan CAPA, ¿verdad? Acciones correctivas, acciones preventivas. O sea, no solamente corregir el problema. Bueno, vamos a descartar este lote. No, ¿qué vamos a hacer para que, si descartamos este lote, qué vamos a hacer para que otros lotes no nos vuelvan a salir iguales? Evaluar el impacto en otras muestras. Imagínense, fue cuestión de agua. ¿Qué otras muestras se fabricaron ese día con esa agua, verdad? O si fue cuestión de ambiente, ¿qué otro producto se fabricó después allí, en esa área? Y siempre medir la efectividad en el plan CAPA. Debe de confirmarse la causa raíz. A veces esto tarda meses, jóvenes, no es algo rápido. Y digamos, si se confirma la causa de raíz y el producto es rechazado, es una opción. La otra es que no se identifique la causa asignable y se va a reanalizar porque no encontraron ni error ni en el laboratorio ni en la producción. Sería la muestra que esa única muestra por alguna razón se contaminó en el camino, entonces se toma una muestra nueva y se reanaliza. Todos los resultados deben ser considerados para la liberación de la muestra. Entonces, al final no es tan fácil cerrar un plan así, una investigación así, ¿verdad? Se tienen que considerar todo. La cuestión es que no vuelva a suceder un error de contaminación o de pérdida de potencia o de cuestiones de calidad del producto. Para cerrar la investigación, lo ideal debería cerrada en un plazo máximo de 30 días laborales. O sea, 30 días laborales si no trabaja sábado y domingo, ¿verdad? Puede, como les digo, puede extenderse hasta más de un mes. Esto es la segunda fase, pero imagínense, la primera fase duró 2 semanas para darse cuenta a alguien que hubo un error en el laboratorio. No lo hubo, o sea, es por eso que le digo que puede tardar un poco más cuando hay errores. Lo ideal sería que no hubiera problemas, ¿verdad? En la vida, pero lo cierto es que siempre los hay y hay que resolverlos, y este es un sistema, una metodología para resolverlo. Al cerrar la investigación debe ser avalada por el jefe de control de calidad, pero es responsabilidad de todos, toditos de la empresa, ¿verdad? Que los datos, evaluar todos los datos generados tanto por control de calidad como por todas las áreas involucradas para tomar decisión en cuanto a liberación del lote. O sea, tampoco es que le caiga la responsabilidad, en el mundo ideal, ¿verdad? No es que le caería la responsabilidad solamente a control, sino que de alguna forma producción, mantenimiento, todos los que dijimos deben verse informados de que lo que pasó, porque si no es uno es otro y en algún momento se puede ver mejor cuál fue el problema. Y ver quiénes pueden aportar para solucionar los problemas. Esto en cuanto a la evaluación de OS o resultados fuera de especificación. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que en un medio de esterilidad presentó crecimiento, hacemos la investigación del laboratorio. Bueno, una prueba, un producto, ¿verdad? Presentó crecimiento en la prueba de esterilidad, se hace una investigación del laboratorio. Puede ser que datos del ambiente mostraron contaminación o hubo una anomalía en el procedimiento de análisis, que los controles negativos
fueron positivos. Entonces dice hay contaminación. Entonces se invalida la prueba y se realiza un nuevo ensayo. Pero si no se detecta error del laboratorio, debemos hacer la investigación en producción. Aquí pueden suceder dos cosas, que haya un error asignable, entonces el lote ya se dice por esto no cumple y se rechaza, o que no haya un error asignable, entonces siempre se procederá a realizar la segunda prueba, pero hasta después de haber pasado por todas estas etapas. No es que se realice, salió mal, pues rapidito, sin investigar ni nada, eso es erróneo. Solo vamos a repetir la prueba. Eso no es correcto. Siempre que hay que investigar. Antes de hacer una repetición, siempre hay que investigar qué es lo que puede haber pasado. Y hasta entonces, al haber investigado, se puede realizar una segunda prueba. Si no, no es correcto realizarla. Debe haber una investigación documentada que me ayude en el futuro a corregir estos problemas. Puede haber resultados fuera de especificación en los análisis, en los monitoreos ambientales, en los sistemas críticos que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Aguas, aire, vapor limpio, aire comprimido libre de aceite, gases especiales. Esto es los resultados fuera de especificación, que son puntuales. Pero ahora, en los fuera de tendencia, ¿qué hacemos? El procedimiento es similar. Pero ahora lo crítico es cómo establezco mis especificaciones de tendencia. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué es lo que yo desearía con mis tendencias? Primero debo establecer especificaciones. Hay varios métodos. O sea, yo veo una medición, ya sea un producto, lo fabrico 20 veces al año y cada vez evalúo su recuento. Deben de quedar todos los puntos cercanos dentro del límite superior y un límite inferior. Siempre deben de ser muy parecidos. Debo utilizar métodos estadísticos apropiados para establecer estos límites. ¿Qué es lo que yo no quiero ver en las tendencias? Lo que yo no quiero ver es puntos fuera de la tendencia, o sea, se estableció un límite estadísticamente o a lo mejor es un límite farmacopeico y está más arriba, o está en un límite y está más abajo. Esto no se desea, no es correcto, tengo que corregirlo. O de repente tengo por temporada valores altos de conteo, por temporada valores muy bajos, luego valores... Esto no lo quiero. Todos los datos deben de ser cercanos. Luego estoy siempre todo el año, hasta junio, julio, estuve bajo y ya a partir de junio, julio, todos fueron valores altos. No puede ser. Eso no es normal. O luego subir, un lote sube, un lote baja, un lote sube, un lote baja. Esto tampoco se desea. Lo que deseamos es esto, y cuando estas cosas ocurran hay que diseñar métodos estadísticos, como decir, cada 3 lotes, 5 lotes debe ser estable, pero luego si se observan 3 lotes altos, después de haber visto 3 lotes, tengo que aplicar. En una situación así, debo aplicar una investigación. Eso es lo que deben establecerse. Es un poco más difícil porque por lo menos para las especificaciones, los resultados fuera de especificación, ya los libros me dicen, esta es la especificación. En la tendencia primero tengo que establecer las especificaciones y luego las acciones para casos como que de repente tengo bajones, subidas del parámetro que estoy midiendo. Entonces, ¿en qué caso voy a empezar a hacer una investigación? Todo eso lo debo de ver. Es la dificultad con esto de resolver resultados fuera de tendencia, que bueno, le tocará, ¿verdad? Tocará que se haga. Decirles que si ustedes quieren saber un poquito más de esto, están estos capítulos, leerlos concienzudamente, está la política, decirles que tienen muchos recursos para informarse y cómo resolver el mismo artículo que vimos con sus compañeras de la visión holística, les ayuda, les dice cómo qué hacer. Hay guías de la FDA y de la OMS, donde también puedo encontrar más información para esto. Les agradezco, chicos, por todo el trabajo realizado este ciclo. Esperemos estar
Cuídense mucho, esperemos estar todos juntos el próximo ciclo en la micro 4. Cualquier duda, por favor, antes del corto, ya no duden, por favor, no duden en escribirla y expresarla para que la resolvamos, y estudien bastante, que el examen corto de estos 3 temas es el otro miércoles. Nos vemos en la clase virtual para dar otros detalles, y bueno, muchas gracias. Feliz día.